Entonces, ya estamos grabando. No estoy presentando todavía porque no le di el botón de presentar. Excelente. Ok. Entonces, muchachos, lo último de la clase 28, que es lo que está copiado aquí, es el diagrama de fuerza cortante. Entonces, ahora les pregunto, ¿tienen alguna duda sobre estos diagramas de fuerza normal, de carga distribuida o de fuerza cortante? Ok, bueno, si no tienen dudas, supongo que ustedes pueden perfectamente elaborar el diagrama de momento flector. Es más, los escucho, ustedes me guían. Ok. Muchachos, si no tienen dudas, entonces, ¿cómo hago este diagrama de momento flector? Ustedes me dicen, estoy aquí a la expectativa. Ok, que estamos de modo mudos. Ok, qué desagradable. Entonces, muchachos. Ok, ok. Verónica reaccionó. Háblame, Verónica, ¿qué tienes en mente? Ok, supongo que estás escribiendo por el chat. Oh, que levantó la mano. Ok. Profe, Dime, Verónica. no quería hablar porque hay mucha bulla por aquí, pero eh, bueno, es justo lo que está diciendo Daniel, integrando, como sabemos que el momento va a ser igual, el momento flexión sería igual a B, la fuerza cortante, por el de diferencial de X. Claro, en este caso, sí, bueno, ya tenemos la fuerza cortante, integrando, sabemos que nos va a dar algo de un grado mayor, Ok. y así. Ok, sí, eso es correcto. Eso es correcto. Entonces, no tienen que esperar el sermón para responder, muchachos. Por amor a Cristo. Entonces, esta integral lo puedo poner desde un... en realidad, estrictamente hablando, aquí tendría que haber un más... Vamos a ponerlo así. Esto es desde un... Vamos a poner una línea adicional. ¿Ok? Vamos a hacer un paso adicional porque sé que hay una parte que no es tan directa y que mucha gente se confunde ahí. Entonces, fíjense, vamos a partir de la premisa de que la derivada del momento flector respecto a x es igual a la fuerza cortante. Entonces, diferencial de momento es igual a v de x. Y claro que esto yo puedo integrarlo, por ejemplo, desde un x de referencia hasta un x genérico. Un x de referencia puede ser el x en x igual 0, digamos, un punto en el que yo conozca cuánto vale el momento flector. Entonces, claro, si aquí
del lado derecho integro desde un x de referencia hasta un x genérico. Del lado izquierdo voy a integrar desde un momento evaluado en ese x de referencia. Y en límite superior va a ser el momento evaluado en el x genérico. Recuerden que si estás integrando de ambos lados, los límites de integración tienen que ser correspondientes. Es decir, el de abajo corresponde al de abajo y el de arriba corresponde al de arriba. Si esto es x, esto es m de x. Y si este de abajo es x de referencia, este de abajo, en el lado izquierdo, es el momento evaluado en ese x de referencia. Entonces, m de x menos m evaluado en ese x de referencia va a ser igual a la integral desde x de referencia hasta x. Porque claro, cuando integro el lado izquierdo, tengo una diferencial de momento, un diferencial de momento. La integral de un diferencial es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Y bueno, ahorita sí puedo tener esto despejado. Puedo decir que el x de referencia es 0, porque en este caso sé que el momento, como no hay ningún momento libre en el extremo izquierdo, yo sé que en el extremo izquierdo, por ejemplo, el momento es 0. Entonces integro desde x igual 0, ese va a ser mi x de referencia hasta un x genérico. Y el momento o sea, vamos a escribirlo así explícito. Mi x de referencia es de 0 metros. Entonces, y mi momento de referencia va a ser mi momento en 0 metros, o sea, m de 0. M de 0 metros. Entonces, mi ref es igual a 0 newton por metro. Entonces aquí pongo un 0. Aquí puedo resolver entonces la integral entre 9 más 9x. Ok, muchachos, ¿y cómo grafico este polinomio de tercer grado? A mí me intimida este polinomio de tercer grado. No sé si, o sea, como no me están viendo, pero realmente estoy temblando en este momento del pavor que me causa graficar un polinomio de tercer grado. Así que para enfrentar el miedo, trazo una metodología. Ok, no sé no sé cuál es la gráfica genérica de un polinomio de tercer grado, pero sí sé que si lo factorizo voy a saber dónde me da 0. Y bueno, aquí claramente esto puedo sacar factor común x. Ok, me queda menos x cuadrado entre 9 más 9. De esta expresión voy a sacar factor común menos un noveno. Entonces, pero ya va. Déjame ver, porque me parece que aquí hice algo extraño. La fuerza cortante era menos x cuadrado entre 9, entonces x cuadrado, entonces, exacto, efectivamente menos x cubo, 3 por 3, 9, más 9x, no, perfecto, ok. Por y esto va a ser entonces x cuadrado menos 81. Entonces esto claramente va a ser m de x igual menos x entre 9 por x más 9 por x menos 9. Ok, y aquí ya hay dos cosas interesantes. Que es que si x igual 0 metros, pues m de x es igual a 0. Y si x es igual a 9 metros, pues m de x nuevamente me da igual a 0. Así que si gustan aquí ponemos las unidades, que quizás deberían ser kilonewton por metro, porque así estaban las unidades de cortante, pero como todo está multiplicado por 0, en realidad da igual.
Ah, muchachos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué destaco esto? ¿Por qué destaco que en el extremo izquierdo y en el extremo derecho el momento me da cero? Porque eso es algo a tomar en cuenta. Es como se había dicho, ¿no? Que en los extremos la fuerza cortante normal y como en el momento flector sería cero, ¿no? Porque no hay ningún corte. Ujú, sí, exactamente, exactamente. Y claro, fíjense que este resultado em, no es algo que se tenga que obtener directamente de esta ecuación. O sea, porque quiero decir, o sea, en este caso, como todo es continuo y como no hay cargas concentradas, porque pueden ver que aquí no hay cargas concentradas. O sea, lo único que tenemos, las únicas cargas concentradas están en las reacciones. ¿Ok? Pero a efectos de momentos, no hay momentos concentrados en ninguna parte. Entonces la gráfica de momentos no puede tener ningún salto porque no hay ningún momento concentrado. Es decir, no hay nada de esto. Esto, por ejemplo, así, no aparece. O por acá, no aparece. Entonces la gráfica de momentos va a ser en todo instante continua. Siendo ese el caso, es por eso que directamente esta gráfica de esta ecuación continua, esta función analítica, me da directamente que ya en los extremos el momento tiene que ser cero. Pero si por ejemplo hubiese momentos concentrados, ya sea en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, pues podría pasar que esta función no me dé de una vez un momento cero en el extremo derecho, sino que de repente, ah, mira, llego al extremo derecho en un valor distinto de cero para el momento, y con el momento libre que está en el extremo derecho, se completa el salto hacia cero. Pero bueno, eso una idea ahí para que la reflexionen. En este caso, como no hay momentos concentrados, ya esta función analítica, el momento, viene descrito por una única función en toda la longitud del momento, que es cero en su extremo izquierdo y cero en su extremo derecho, como siempre tiene que dar. Entonces ya sé en esta gráfica que la gráfica empieza aquí y termina aquí. Y de hecho, sabiendo que la fuerza cortante es su derivada, yo puedo sacar varias conclusiones. Primero, la derivada es positiva desde 0 hasta este punto extraño, que vamos a llamarlo xc, punto crítico, vamos a decir. Y se hace negativa desde xc hasta 9. ¿Ok? Entonces, si la derivada de una función es positiva hasta cierto punto, y a partir de ese punto se hace negativa, significa que en ese punto hay un máximo. O sea, en xc, donde la fuerza cortante se hace cero, al ser la fuerza cortante la derivada del momento flector, pues el momento flector va a tener un máximo en xc. Ahora, ¿cómo va a ser la concavidad? Porque de hacer el dibujo, yo lo puedo hacer. Eh, Vemos que w de x, que sería el negativo de la segunda derivada del momento, es siempre positivo. O sea, a ver, recuerden, w de x es menos la derivada de la fuerza cortante respecto a x. O sea que básicamente, si w de x siempre es positivo, el negativo de w de x siempre es negativo. ¿Por qué digo que w de x siempre es positivo? No confundan creciente con positivo, porque también es creciente. Pero es positivo porque siempre está por encima del eje X. O sea, la función en toda la longitud de la viga, la función carga distribuida siempre está por encima del eje X y es por ende positiva. Entonces, su negativo es siempre negativo. Porque algo positivo por menos 1 te da algo que siempre es negativo. Entonces, la segunda derivada del momento flector, que es el negativo de esta carga, o sea, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo aquí abajo.
Se me acaba de ir el internet. O vi esto ya está grabando, pero se me acaba de ir internet. Ok, muchachos, perdí la conexión momentáneamente, por favor. Ok, muchachos, perdí la conexión momentáneamente. Por favor, algunos sea tan amable de decirme qué fue lo último que se me escuchó decir. Por favor. Y no se tarden 45 segundos en decirme, por favor. O sea, no esperen 45 segundos para empezar a hablar. Fue la explicación de por qué el W por el menos es siempre negativo, porque siempre está por arriba del eje X y todo eso. Ok, entonces básicamente, em, ya, Profe, no está compartiendo. perfecto. Gracias, Eric. Y gracias, Andrés. Entonces, básicamente, W, la segunda, por ponernos estos términos, la segunda derivada del momento flector. Vamos a, vamos a ir todavía más simple. De B a dx es igual a menos W de x. Ahora, B a su vez es igual a dm a dx. Entonces sustituyo aquí. Esto le llamamos ecuacioncita número 1. Esto es ecuacioncita linda número 2. Sustituyo 2 en 1 y voy a tener dm a dx sobre dx igual menos w de x. Y aquí se ilustra perfectamente el punto que quería mostrar, que es que la segunda derivada del momento flector respecto a x es igual al negativo de la función carga distribuida. Entonces, w de x es mayor o igual que 0 para todo x comprendido entre 0 y 9 metros. Por ende, la segunda derivada va a ser menor que 0. Menor o igual que 0. Ah, no, pero si excluye el 0, aquí puede ser un menos, un mayor absoluto. Porque es en 0 donde donde la función carga distribuida vale 0. Si excluye el 0, puedo quitar el igual del mayor igual. Entonces, si esta es positiva, w de x es positiva para todo este intervalo, y esta segunda derivada del momento es el negativo de w de x, pues esta segunda derivada va a ser negativa para todo este intervalo. En otras palabras, si la segunda derivada es negativa, esta función siempre es cóncava hacia abajo en el intervalo de estudio. Entonces va a crecer, esta función va a crecer, crecer y crecer. Hasta llegar a un máximo.
llega al máximo y disminuye siempre cóncavo hacia abajo. Y bueno, en realidad lo que nos interesa, ahora, ya con esto dibujado, si no me equivoco, piden el máximo valor absoluto del momento. ¿Ok? Entonces nos interesa saber cuánto vale en particular el momento en este XC crítico. Vamos a ver si lo piden en el enunciado y si no, lo vamos a calcular de todos modos. Pero estoy casi seguro que lo piden en el enunciado. Ah, no, no lo piden. Piden solamente el diagrama. Bueno, en ese caso lo vamos a interpretar como parte del diagrama. Porque claro, si me estás pidiendo el diagrama, tiene sentido que los puntos más destacables sean señalados. Puntos de corte con los ejes. Sí, lo vamos a tomar como parte de los diagramas. Puntos de corte con los ejes, valores máximos de la función, todo lo vamos a considerar como parte del diagrama. Entonces, claro, primero tendríamos que determinar quién es X sub C, el X crítico, y luego quién es M sub C o M max, el valor absoluto máximo del momento. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues sabemos que este máximo se da cuando la derivada es cero. Entonces yo tengo la función, siendo la derivada la fuerza cortante y disponiendo yo de la función b de x, que es la fuerza cortante en función de x, igualo esta función a cero y de ahí voy a obtener automáticamente el x crítico. Y si no lo obtengo directamente, pues lo deduzco a partir del intervalo que estoy trabajando. Ajá, entonces. Esto lo igualo. Ah, bueno, sí. Si x igual x sub c, pues igual. O sea, si evalúo x en x sub c, esto va a ser v de x sub c, que a su vez va a ser igual a menos xc al cuadrado entre 3 más 9, que va a ser igual a 0. Tengo directamente que xc al cuadrado va a ser igual a 27. Xc va a ser igual a más menos 3 raíz de 3 metros. Y claro, como x está entre 0 y 9, el negativo se desprecia, o sea, se descarta, mejor dicho. Esto va a ser más 3 raíz de 3 metros, que eso es 5.19 y algo, déjame ver en la calculadora. Okay. Sí, vamos a poner x sub 6 igual 5.1962 metros. Ok. Y aquí, por supuesto, tengo que poner las unidades del momento. No lo puse. Dense cuenta que aquí está entre paréntesis kilonewton, kilonewton entre metro, kilonewton para la fuerza normal. Entonces aquí también tengo que complementar diciendo que esto es kilonewton por metro. Excelente. Entonces, sabiendo eso, puedo tomar esto mismo. Esta ecuación de momento. Ok. Entonces, m de xc es momento máximo igual momento evaluado en xc. Entonces, momento máximo
poner esto un poquito más lindo. Entonces, tres raíz de 3 metros al cubo entre 9 más 9 por 3 raíz de 3 metros. Yo hice el cálculo en su momento y esto da 18 raíz de 3. Kilonewton por metro. Que eso es 31.1769 kilonewton por metro. Listo. Entonces, aquí puedo poner entonces 5.1962 y aquí aclaro que el X está en metros y aquí 31.1769. ¿Dudas con respecto a esto, muchachos? Profe, disculpe, ¿puede repetir rapidito el por qué era cóncavo hacia abajo? Porque fue justamente cuando se entrecortó la llamada y perdí el orden de ideas. Ah, ok. ¿Sabes que una función es cóncava hacia arriba cuando la segunda derivada es positiva en ese intervalo? Y es cóncava hacia abajo cuando la segunda derivada es negativa en ese intervalo. Entonces, claro, todo el punto que yo... Eso no lo dije porque es de mate 1, pero bueno, no estaba de más decirlo tampoco. Debía haberlo dicho. Pero tú también deberías tenerlo presente. Entonces, bueno, si la segunda derivada es negativa en todo ese intervalo, pues la función es cóncava hacia abajo en todo ese intervalo. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, gracias, profe. A la orden. Ok, fíjense muchachos, entonces ahorita vamos a saltar a lo que son los momentos de inercia. Después podemos volver a problemas de vigas y todo eso. Lo que pasa es que falta teoría por dar. Me gustaría concretarla lo más pronto posible. Entonces vamos a saltar a momentos de inercia. Eso lo tenía... Eso recuerden que está en el libro de estática. Entonces, este es el capítulo 10 del libro de estática. Vamos a ver si conseguimos algún problema ahí bien chévere. Bueno, no importa, no importa si es chévere o no. Vamos a continuar. Momentos de inercia. Y bueno, vamos a subrayarlo. Entonces, ok. Ya. Ah,
Ok. Muchachos, una pregunta. ¿Recuerdan la definición de momento de inercia respecto a un eje de física 2? Si no la recuerdan, era esto. Ya, vamos a hacer una pequeña burbuja aquí para que... manejar mejor el hilo conductor de la clase. En física 2, el momento de inercia de un cuerpo rígido respecto a un eje era igual a la integral sobre la masa del cuerpo rígido, o sea, m, de la distancia al cuadrado, distancia perpendicular entre el eje, ¿ok? Y un diferencial de masa cualquiera. O sea, tenías básicamente sí, aquí también podemos atribuirle un, si se gusta, un diferencial de masa a esto. Ok, vamos a ver si eso se copió. Si no, lo duplico. Ah, perfecto, se copió. Y vamos a meterlo dentro de la burbuja. Y bueno, en lugar de hablar de un diferencial de masa, se hablaba, o sea, en lugar de hablar de un diferencial de área, se hablaba de un diferencial de masa. Entonces, vamos a borro aquí la A. Diferencial de área. Ok, no hice absolutamente nada con eso, qué interesante. Diferencial de masa, ok. Entonces, básicamente, dado por ejemplo un eje Y, el momento de inercia de este cuerpo rígido de forma arbitraria, ¿ok?, delimitado por esta línea, se calculaba como la integral de la distancia r al cuadrado desde el eje hasta el diferencial de masa multiplicado por el diferencial de masa, que básicamente es una resistencia al giro que presenta este diferencial de masa. Sumas la resistencia al giro que tienen todos los diferenciales de masa respecto a este eje y obtienes el momento de inercia. Y bueno, para sumar tienes que poner la integral. Siempre es importante recalcar que esta distancia r es perpendicular al eje. O sea, porque en realidad, o sea, esto de acá para acá, por ejemplo, también es una distancia entre el diferencial de masa y el eje. Entonces, ¿cuál distancia tomo? La que es perpendicular al eje. ¿Ok? Este era el momento de inercia en física 2. En mecánica de materiales 1 y en mecánica de materiales 2, de hecho, esto se va a seguir, vamos a seguir utilizando la noción de momento de inercia, pero ya no va a ser una inercia de masa, va a ser una inercia de área. Entonces la situación cambia un poco. Primero ya a los radios, por así decirlo, o las distancias, ya no las vamos a llamar R, las vamos a llamar específicamente según la coordenada o componente en la que van. Por ejemplo, si yo voy a calcular una inercia respecto al eje Y, las distancias perpendiculares entre el eje Y, suponiendo, esto es un plano, todas estas inercias, muchachos, porque claro, esto aplicaba, esta noción de física 2 aplicaba también para líneas y para volúmenes, o sea, siempre era esta la definición. En mecánica de materiales 1 vamos a calcular específicamente inercias de área, siempre van a ser inercias de área, siempre vamos a estar situados en el plano. ¿Ok?
Entonces, con eso en mente, si la inercia es respecto al eje Y, las distancias van a ir en dirección X, perpendiculares al eje Y. Entonces, en lugar de poner R cuadrado, ponemos X cuadrado. Y queda multiplicado por diferencial de área. O sea, ya no estamos tomando en cuenta la masa de esta porción infinitesimal, sino que estamos considerando su área. Y bueno, no es difícil notar que esto en unidades va a dar, por ejemplo, longitud a la 4. Es decir, que por ejemplo en unidades del sistema internacional, en donde las longitudes se describen con el metro, pues la unidad de esto sería metro a la 4. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso en consideración, les pregunto, muchachos, a ver si están avispados. ¿Cómo sería la inercia respecto al eje X? Si esta es la ecuación... Oh, mejor dicho, ya va. Antes de hacer la pregunta, les pregunto. ¿Tienen preguntas con respecto a esta ecuación? Ok. Si no hay preguntas, les pregunto, ¿cómo sería la inercia de esta misma área, pero ahora respecto al eje X? La integral de y cuadrado, por el diferencial de área. Exactamente. ¿Y tú, Andrés, lo mismo? Ok, perfecto. Muy bien también. Excelente. Exacto. Si la inercia es respecto al eje X, va a ser la integral de la distancia al cuadrado, que sea perpendicular a ese eje. Si el eje es X, la distancia perpendicular es Y, hacia el diferencial de área. Excelente, muchachos. Y bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo que es... a ver, quizás sea conveniente meterme con un problema genérico. Sí, voy a hacer un problema cualquiera. Vamos a hacer un problema cualquiera. Ok. Entonces, voy a copiar aquí un ejemplo, el ejemplo 10.2 del libro. Ok. Ok, muchachos, lo que dice en este enunciado, hay una palabra tapada, una sola palabra. La palabra es la. Ok, entonces leo el enunciado. Determine el momento de inercia del área sombreada en gris de la figura 10.6a con respecto al eje X. Esta es la figura 10.6a. Entonces, bueno, entonces lo que me están pidiendo es y sub x va a ser igual a la integral de y cuadrado por diferencial de área. ¿Ok? Entonces, muchachos, ya la figura me da una leve idea de cómo abordar el problema, porque aquí yo tengo que integrar respecto a un diferencial de área. Y claro, en principio podemos decir, nos podemos ir por el camino largo, no tengo ningún problema. Cabe destacar que esta línea, vamos a decir, vamos a organizar esto aquí. Podemos ver que esta área tiene tres
fronteras, por así decirlo. O sea, o mejor dicho, la frontera de esta área se puede definir a través de tres funciones a trozos. ¿Ok? Entonces, la frontera 1 es simplemente la recta y1 igual 0. La frontera 2 es la recta x igual 100 milímetros. Y la frontera 3 me la dan ellos, es y cuadrado igual 400x. O sea, es una parábola horizontal en realidad. Esto va a ser x2. Y la frontera 3, voy a poner y3. Claro, al final posiblemente terminemos integrando desde y1 hasta y3, pero son solamente dos y, pero este subíndice corresponde al número de la frontera, por así decirlo. Ya sabemos que y3 al cuadrado es igual a... Y esto creo que... curioso. Ah, ya. Y3 al cuadrado es 400x. El diferencial de área, si gusto, lo puedo definir como diferencial de área igual de x por dy o de y por x. Ok, entonces alguien está preguntando algo. Vamos a ver. Profesor, Y2 no es 200 milímetros. Eh, y... ¿Cómo? Y2 no es 200 milímetros, usted puso 100. No, esto es una x. Ah, es una X. Sí, sí, Ah, esta frontera es cierto. una recta vertical. Sí, sí, ya lo vi, disculpe. No te preocupes. De todos modos, eh, se hace una buena acotación decir que efectivamente esto llega hasta un ys igual a 200 milímetros. Ok, dime Andrés. Aló, 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 Andrés. No, profe, no levanté la mano, creo que fue solo que se levantó. Ah, ok, ok, espontáneo, ok, entiendo. Ok, entonces, y sub x. Ah, muchachos, y bueno, como ustedes pueden recordar quizás hasta mejor que yo, porque era un Mate 5 recientemente, esta materia es preparada por Mate 5. Bueno, esta integral doble la puedo plantear de varias maneras. ¿Cuál será la más conveniente a sabiendas, o mejor dicho, con respecto a quién debería integrar primero? ¿O qué sería conveniente hacer aquí? Aquí ellos toman una franja horizontal que dista una distancia y genérica del eje X. Nosotros podemos ir un paso más atrás, dependiendo de lo que se le haga más fácil a cada quien. Yo lo voy a hacer con el procedimiento general. Vamos a agarrar un diferencial de área cualquiera. ¿Ok? Y efectivamente, su distancia con el eje X va a ser Y. Entonces, yo sé que, por ejemplo, si quisiera integrar, vamos a probar aquí. Esto va a ser integral doble de y cuadrado, diferencial de área, vamos a poner. Y sub x ok, entonces y es el que tranquilamente se puede poner en función de x. Entonces vamos a sustituir. Bueno, no, en realidad no tengo tanto margen para sustituir todavía.
Ajá, pues y cuadrado diferencial de x diferencial de y. Ok, excelente. Entonces, en x, mis límites irían. Profe, Dime, Rica. aunque no necesariamente tendríamos que hacerlo así con una doble integral, No, sino no, por que supuesto, aquí, podemos decir, por supuesto. O sea, aquí lo hacen directo con una integral simple, pero lo estoy haciendo con una integral doble. Entonces, por eso, si vas a intervenir ahorita en este preciso instante, dilo con la integral doble. ya, ya. No, sí, está bien. Ok. Ok, entonces. Sí, esto es un poquito para ejercitar la mente, porque con esto sí lo veo claramente que tengo que esta distancia. Pero, básicamente, es una pregunta de. Ya, si mi eje X, si mi eje Y está por acá, ¿esto cuánto mide? Entonces, eh, ¿desde dónde, desde dónde hasta dónde integro? Integro claramente horizontalmente integro desde Y1 hasta, perdón, horizontalmente integro desde X3. De aquí voy a despejar, de aquí voy a despejar X. Entonces, si Y al cuadrado es igual a 400x3, esto va a ser x3 va a ser igual a y3 al cuadrado entre 400. Entonces horizontalmente integro desde esta parábola hasta esta recta x igual 100 milímetros. ¿Ok? Entonces, perfecto, horizontalmente integro así y verticalmente estaría integrando desde 0 hasta 200, hasta y sub s. Ok, perfecto. Básicamente, horizontalmente horizontalmente mis franjas van de acá hasta acá, como claramente lo indica el dibujo, desde la parábola, horizontal x igual y cuadrado sobre 400 hasta la línea vertical x igual 100 milímetros. Y verticalmente puedo poner límites constantes, sería desde y igual 0 hasta y igual 200 milímetros. Entonces vamos a ver si eso sirve para algo. Honestamente, no creo que sirva para nada. A ver. Porque tengo el y cuadrado aquí, de 0 hasta mejor dicho, desde x igual y cuadrado sobre 400 hasta x igual 100 milímetros y luego en y integraría desde 0 hasta 200 milímetros. Ok, cool. Y según lo que veo, esta y cuadrado podría salir de esta integral. Tendría y cuadrado de y. Siendo 100% honesto, esto lo estoy usando de práctica para recordar, porque no recuerdo si estas reglas eran de esta forma. Diferencial de x. No se siente correcto lo que estoy haciendo, pero ya me metí por acá. Entonces, 400, 100. Entonces, esto va a ser integral de y cuadrado 100, ya, y cuadrado por 100 menos 400, ya,
y cuadrado entre 400, que multiplica a de x. No, sí, ahora sí. Sí, creo que lo veo. Entonces, y esta integral va, recordemos, desde 0 hasta 200. Y esto va a ser y cuadrado menos 100y a la 4 entre 400, y este 100 no va aquí. Excelente. Ok, entonces diferencial de y esto va a ser y sub x igual esto de 0 a 200 milímetros. Entonces 100 y cubo sobre 3 menos y a la 5 sobre 2000. Pues claro, esto ya la 5 sobre 5, por el 5 en el denominador, por el 400 en el denominador, me da 2000. Esto es 0 a 200 milímetros. Y sería entonces 100 por 200 al cubo entre 3 menos 200 a la 5, ok, esto pasó aquí, entre 2000. Ok, y esto me da a mí y sub x igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1,0667 por 10 a la 8 milímetros a la 4. Vamos a ver. Sí, esto es lo que da. Ahora, muchachos, vamos a hacer una cosa porque a ver, si bien en realidad en el examen las inercias de área que tocaría calcular van a ser mucho más sencillas que estas, mayormente por figuras dadas por rectángulos, ¿ok? Usualmente es pertinente, o no solo pertinente, necesario, expresarlas en metros. Entonces, vamos a expresar esto en metros. Entonces, 1 por 0,667 por 10 a la 8. Y este milímetros a la 4 lo vamos a expresar como 1 milímetro elevado a la 4. Entonces esto va a ser dividido entre 1 milímetro elevado a la 4, si les parece. Y multiplico arriba por 0. O bueno, no sé si así les va a gustar tanto. Puedo hacerlo así. Multiplico arriba por lo que sería lo mismo que 1 milímetro a la 4, que sería 0,001 metro a la 4. O si les gusta más, lo voy a copiar y a pegar, porque sé que aquí puede haber confusiones. O sea, bueno, en realidad sé que en todos lados puede haber confusiones, pero hay sitios donde ya sé de antemano que al menos uno va a tener confusiones. Entonces, si no les gusta como lo hice así, pueden borrar esta fracción y pueden usar números enteros, no pasa nada. Siempre y cuando estén multiplicando por 1, no pasa nada. El chiste de esto es que estoy en el denominador y en el numerador están equivalentes de distintas unidades, de modo que esto sea lo mismo que multiplicar por 1. Multiplicar por esta fracción da 1, básicamente. Entonces, arriba yo puedo multiplicar por 1 metro
elevado a la 4 y dividir entre 1000 milímetros elevado a la 4. Entonces ya sé que los milímetros a la 4 se me dan con los milímetros a la 4 y sé que tengo que dividir entre 1000 a la 4. Entonces, este I sub x a mí me da 1.0667 por 10 a la 8 por 1 entre 1000 a la 4, que eso va a ser 10 a la menos 12. Por potencia de una potencia. Y pues esto es 1.006, perdón, 1.0667 por 10 a la 8 metros a la 4. ¿Ok? De todos modos, ajá. Ahora, yendo con la manera en la que lo hace el libro, ellos dicen, ok, mira, empezar con esta franja horizontal y no con un cuadrito infinitesimal, con un rectángulo infinitesimal, implica que tú ya integraste en una de las componentes. Entonces, básicamente, significa que en X ya integraste. Que bueno, era básicamente lo que teníamos aquí. Es hacer la primera integral de una. Estás integrando desde un x inicial hasta un x final. Y bueno, este y cuadrado entre 400 es en realidad es un valor de x. O sea, es el valor de x para la función parabólica. Entonces, esto es 100 menos x, si se quiere. Entonces, básicamente, si de aquí al inicio de la franja es x y de aquí al final de la franja es 100, desde la parábola hasta el final de la franja es 100 menos x, de modo que la base de este rectángulo es 100 menos x. Y la altura de este rectángulo es, por supuesto, d sub y. Entonces ellos lo que hicieron básicamente fue decir, ok, mira, la ecuación es la misma, y cuadrado diferencial de área, solo que ahora el diferencial de área va a tener una base, es un rectángulo, de base finita y de altura infinitesimal. Esa base finita es 100 menos x. Y esa altura infinitesimal es diferencial de y. Entonces, básicamente, y sub x es igual a y cuadrado integral de 100 menos x diferencial de y. Y bueno, de aquí está despejada x. X es y cuadrado entre 400. Entonces así ellos llegan a la misma integral que nosotros. Integral de y cuadrado igual 100 menos y cuadrado entre 400. Honestamente, este segundo camino obviamente es mucho más fácil, pero yo quería hacerlo por el camino viejo de matemáticas, usando el rectángulo infinitesimal. Esto también es perfectamente válido desde el comienzo, solamente yo quería hacer un poquito de memoria, porque sabía que sí iba a ser un poquito más fastidioso de hacer. Era un ejercicio para mí. Muchachos, cuéntenme, ¿qué dudas tienen con respecto a esto? Ok. Ok, entonces, dicho eso, estudiemos ahora el teorema de ejes paralelos. Ok. Entonces, también le llamaban en física 2 teorema de Steiner. Vamos a olvidarnos por un momento
de centros de área y todo eso, centroides. ¿Ok? Vamos a olvidarnos de eso por un momento. Ok, ya. X, Y. Sea esto X1, sea esto Y1. Sea esto un diferencial de área. Y, bueno, digamos que tengo otros ejes. X2, por supuesto. Y Y sub 2. Entonces, vamos a decir vamos a poner la distancia en verde. Vamos a decir entonces que este diferencial de área que se resiste bueno, vamos a... ya va. Me gustaría que estuviera en el centro, pero en la vida no siempre tienes lo que quieres. Ok, vamos a forzar la barra. Ok. Esta flecha aquí todo desagradable. A esto le vamos a llamar Y del diferencial de área con respecto a 1. O sea, al sistema X1. Que también le podemos llamar, si se quiere, directamente Y1. ¿Ok? Pero quiero que quieran, vean que esta es la posición vertical del diferencial de área medido respecto al eje X1. O sea, también le vamos a llamar Y1. ¿Ok? Y bueno, podemos decir a esta distancia vertical entre los ejes horizontales le podemos llamar X1 con respecto a 2. Podemos hacer lo propio con los ejes verticales y decir esta distancia va a ser la posición en X del diferencial de área respecto al eje vertical 1, o en otras palabras, X1. Y acá podemos decir que esto es... ya va. Disculpen, aquí me equivoqué. Esto es una distancia vertical, esto es una Y. Y borré donde no era, es aquí. Había puesto X1 respecto a 2, es Y1 respecto a 2. Excelente. Ok, entonces, y esto va a ser, esto sí va a ser X1 con respecto a 2. Y bueno, en realidad no tengo que limitarme, puedo de una vez aquí decir que básicamente la distancia horizontal entre el diferencial de área y el eje Y2 es simplemente X del diferencial de área respecto a 2, que esto simplemente puede ser X2.
Y lo mismo podemos hacer con la distancia vertical. La distancia vertical entre el eje x2 y el diferencial de área es y del diferencial de área respecto a 2, que es simplemente y2. Ok, muchachos, hasta ahora, ¿alguna duda respecto a esto que acabo de dibujar? Hasta ahora lo que simplemente identifiqué un área, identifiqué 6 distancias distintas. 3 verticales, 3 horizontales. Ok. Cualquier cosa me dicen. Bueno, entonces. Ok, entonces. Vamos a hacer algo interesante y vamos a plantear la inercia, por ejemplo, y sub x para el eje 1 y luego y sub x para el eje 2. La inercia respecto al eje x para el eje 1 y luego la inercia respecto al eje y, perdón, la inercia respecto al eje x para el eje x2, para el eje horizontal 2. Entonces esto va a ser y1 al cuadrado diferencial de área. Y luego y x2 va a ser y2 al cuadrado diferencial de área. Esto es, ambas son inercias respecto al eje x, una respecto al eje 1, que va a estar asociada a una distancia y1 al cuadrado, y otra respecto al eje x2, que va a estar asociada a una distancia y2 al cuadrado. Ahora, claramente por el dibujo yo puedo ver que y2 es y1,2 más y1. O sea, la posición del eje 1 respecto al eje 2 más la posición del diferencial del área respecto al eje 1. Y2 es igual a y1,2 más y1. Y esto va a ser, por conmutatividad, y1 más y1 respecto a 2. Ok. Entonces, puedo sustituir para tener ix2 igual integral. Donde tenga y2 voy a poner y1 más y1 respecto a 2. Entonces, y1 más y1 respecto a 2. Diferencial de área. Y ahora resuelvo el producto notable. Esto va a ser integral de y1 cuadrado más 2 veces y1 por y1,2 más y1,2 al cuadrado. Cierro paréntesis. Todo eso multiplicado por diferencial de área. Y todo esto integrado en el área. Subrayada. Profe, arriba se lo voy a poner entre todo al cuadrado. Suba un poquito. Ahí, y1 más y1. Sí, porque ahí por un momento me choqué y no Gracias, lo gracias. había visto. Ok. Y bueno, la suma de las integrales es la integral de la suma y viceversa. Entonces esto va a ser integral de y1 cuadrado en el área más... muchachos, una pregunta. Ustedes pueden ver claramente cómo y1 es una distancia variable, ¿no? Porque dependiendo de dónde esté el diferencial de área, y1 cambia, ¿verdad? Y lo mismo con y2. Son distancias variables porque son hacia el diferencial de área, ¿verdad? Entonces, claro, puede haber un diferencial de área que esté localizado acá. Otro que esté localizado acá. Claro, van a tener y's distintos. ¿Sí? Porque y1 y y2 son variables porque van a un diferencial de área. Los diferenciales de área cambian de posición según cuál sea el diferencial de área. No, obviamente cada diferencial de área tiene una posición distinta. Y son infinitos diferenciales de área infinitesimales. Ok.
Ahora, en realidad, lo que quiero ir con esto es que hay una distancia que sí es constante, que es la que separa a los ejes. Lo que la distancia vertical y1, 2, que separa x1 de x2, es constante. No es que los ejes se están moviendo, son ejes fijos. Entonces esta distancia es constante. Entonces, ya van a ver a qué quiero llegar con eso. Significa que este 2 y este y1, 2, ya, bueno, vamos a hacerlo pasito a pasito. 2y1, y1, 2, diferencial de área, ok, más integral de y1, 2 al cuadrado, diferencial de área, ok. Bien, muchachos, ¿esta primera integral qué es? Y1 cuadrado, diferencial de área. Ok, dice Daniel, la inercia. Sería, Ok, sí, responde, Vanessa. O sea, no he terminado así que puedes responder, no te no, cohibas. era la inercia respecto al primer eje. Al O eje sea, X1. Ok, perfecto. Sí, correcto, Daniel. Correcto, Vanessa. Gracias a ambos. Y X1, perfecto. Luego, fíjense, lo que quería decir, si el 2 es constante y el Y1, 2 también es constante, dígase, la distancia o la posición del eje 2, del eje 1 respecto al eje 2, ambos salen de la integral. Y1, 2 o Y1 respecto a 2 es una distancia constante, sale la integral. Entonces lo que me queda es Y1 diferencial de área. Perfecto. Y bueno, el mismo principio aplica para la tercera integral. Y1 respecto a 2 sigue siendo constante. Entonces esto es Y1 respecto a 2 al cuadrado por integral de diferencial de área. Entonces, muchachos, una pregunta. ¿Esta integral de Y1 diferencial de área qué será? No pasa nada, muchachos. No se preocupen. Esa pregunta no está tan fácil. Esa pregunta no está tan fácil. Ok. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Paréntesis. Ah, muchachos. Si yo les muestro esto. ¿Qué sería esto? Primer parcial. la posición en Y del centroide, ¿no? Perfecto. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Lo dijiste perfecto. Entonces, y barra multiplicada por el área total es igual a la integral de área de y por diferencial de área. Excelente. Entonces, este y1 diferencial de área lo puedo escribir de la siguiente manera. Va a ser la y del centroide respecto al primer eje, o sea, respecto a mi primer sistema de coordenadas, por el área. Porque claro, si es y1, significa que la referencia es el eje x1. Entonces, vale la pena aclarar, como estamos trabajando con múltiples ejes, que este centroide, sí, esto es el centroide por el área, pero es, como sale de y1, significa que está medido respecto al eje x1. Entonces, por eso, yc respecto a 1. ¿Ok? Y, muchachos, una pregunta. ¿Esta integral de diferencial de área qué es? Correcto, Daniel, el área total. Entonces, voy a hacer un copy-paste rápido de esto.
Y vamos a tener que ix2 es igual a ix1 más 2 veces y1 respecto a 2 por y del centroide respecto a 1 más esto es entonces y1, 2 por el área, entonces lo puedo poner por conmutativa, área por y1, 2 al cuadrado. Excelente, muy bien. Entonces básicamente la inercia del eje 2 la puedo calcular, escuchen esto, la inercia respecto al eje x2 la puedo calcular como la inercia respecto al eje x1 más 2 veces la distancia entre ambos ejes por la posición vertical del centroide respecto al eje x1 más el área total cuya inercia estoy calculando por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Ahora, esto no es exactamente el teorema de ejes paralelos que ustedes vieron en física 2. No solo porque allá eran masas y aquí son áreas, sino porque aquí hay un término que está como sobrando, que es este. Y eso es porque en realidad nosotros no hemos especificado que alguno de los ejes puede ser especial. Porque en realidad, recordemos rápidamente que en física 2 esos ejes paralelos eran el centro de un eje que pasaba por el centro de masas y otro eje arbitrario cualquiera. Aquí x1 y x2 eran ejes cualesquiera. No dije que ninguno tiene que ser el centro de masa. Así que en general, para dos ejes paralelos cualesquiera, esta es la relación entre sus momentos de inercia. Ahora, si estudiamos el caso particular, que es en realidad el que nos interesa, ¿ok? Caso particular. X1 es... Ya. Ahorita pongo el 1 de subíndice. Vamos a hacerle una para que no se me olvide. Pasa por el centroide, mejor dicho. Si X1 pasa por el centroide, la Y del centroide respecto a 1, ¿cuánto va a ser? Bueno, esto lo podemos dibujar. 0. Sí, correcto. De todos modos, supongamos que supongamos que esto es x2, esto es y2, por aquí está el centroide, esto sería el eje Y que pasa por el centroide, YC o Y1, como quieran. Esto sería XC. Y bueno, pueden ver que no hay distancia vertical entre el centroide y el eje X porque el eje X pasa por el centroide. Entonces esto sería YC respecto a YC igual 0. Y bueno, esto pasa a ser la inercia respecto al eje X2 es igual a ok, la borra está fallando, eso me molesta un poco. Y X1 más A por al cuadrado. Y bueno, aquí podemos poner C, la inercia respecto al centro de masas. Ya va.
Voy a salir un momento porque el retroceso el botón de retroceso no está funcionando. Y eso está entorpeciendo un poquito la escritura. Ahí. Ok. Y bueno, este es el teorema de ejes paralelos adaptado para inercias de área. ¿Ok? Ahora, un detallazo aquí. Fíjense que en realidad esta ecuación nos interesa es al revés. Porque usualmente vamos a tener, o sea, por el desarrollo que vamos a tener del tema de flexión pura, en realidad, esto lo vamos a usar para flexión. Para flexión, usualmente vamos a necesitar la inercia de una sección transversal de una viga respecto al centroide. Entonces, en realidad, nos interesa más la versión en la que la inercia del centroide está despejada. Es decir, IX2 menos área por y bueno, un pequeño detalle teórico para que lo tengan en cuenta. Por esta ecuación, fíjense, una pregunta, ¿la inercia puede asumir valores negativos? ¿El momento de inercia respecto a un eje puede asumir valores negativos? Sí, no, tal vez, ajá, no sé. Lo único que no quiero es silencio puro. Ajá, No, profe. Bueno, yo tenía entendido que podíamos ver la inercia como una distribución de áreas, así que no debería tomar valores negativos. bueno, lo de la distribución de área no, o sea, no, Bueno, fue más como un símil que me explicó un profesor como para verlo más gráfico, ¿no? no, claro, o sea, la distribución de las distancias, por así decirlo. Exacto. Y claro, incluso, dime Eric, interven tú también antes de que yo aporte. No, nada, profe, yo me acuerdo de física 2 que siempre me dijeron que era positiva o cero y se debía creo que porque era como una distribución de masa y entre distancias. Sí, exacto, por ahí van los tiros, o sea, no son posiciones, sino masas, porque de hecho, o sea, si se ponen a ver o sea, calcular un centroide, por ejemplo, también implica estudiar cómo es la distribución de masas. La diferencia es que en el centroide el R es de posición, o sea, es un X que puede ser tanto positivo como negativo. Aquí en las integrales, esas distancias están elevadas al cuadrado. O sea, sean posiciones relativas o no, no importa porque están elevadas al cuadrado. No importa si un eje está por encima o por debajo de otro, si el diferencial de área está por debajo del eje, o a la izquierda del eje o a la derecha. No importa porque esa posición relativa está elevada al cuadrado. Y está multiplicada por un diferencial de área. El diferencial de área, por definición, es positivo. Y una distancia o una posición relativa elevada al cuadrado va a ser por definición también positiva. Entonces, matemáticamente no hay manera, salvo que fueran posiciones complejas. O sea, que esto es en 4 unidades imaginarias donde está parado esto, que eso no va a pasar. No es mecánica de materiales, aunque sea. Entonces, sí, esto por definición va a ser positivo. Excelente. Entonces, aclarado que el momento de inercia respecto a un eje es una magnitud siempre positiva, debe quedar súper claro entonces que la menor inercia posible, el menor momento de inercia posible es respecto al centroide. Porque fíjense que la inercia respecto a cualquier otro eje le tienes que sumar este término de área por esta distancia al cuadrado. Distancia entre el eje que pasa por el centroide y el eje respecto al cual quieres el momento de inercia. El área siempre es positiva, esta distancia al cuadrado siempre es positiva. Entonces, para cualquier otro eje, su inercia va a ser la del centro de masas, o sea, la del centro de masas no, centroide, porque aquí no son masas, sino áreas. Centro de masas es para cuerpos, cuando estás hablando de distribuciones de masa. Centroide o centro de área es cuando es una distribución geométrica. Centroide es para distribución geométrica. Centro de área sería distribución específicamente superficial, en un área bidimensional.
Entonces, básicamente, como la inercia de cualquier otro eje es la del centroide más algo positivo, pues la del centroide tiene que ser la menor de todas. Eso es importante para cuando estén calculando cosas que de repente, a ver, una verificación rápida si lo que estoy haciendo es una estupidez o no, es que la inercia del centroide tiene que ser menor que la que obtuve eh, respecto a algún otro eje. Ok, entonces, bueno, dicho eso, vamos a calcular el centroide desde la única figura que nos interesa en realidad, el rectángulo. Porque usualmente, en realidad, los perfiles que yo les voy a poner a estudiar, que no están en tablas, porque en clases posteriores vamos a ver tablas, son cosas así. Lo que llaman un perfil de Ni, que se puede subdividir en rectángulos. Un perfil en U, que se puede también subdividir en rectángulos. Un perfil en T, que se puede subdividir en rectángulos. Y claro, estos son los que no son redondeados, porque hay otros perfiles que son más refinados, que son los que se usan realmente, que sus inercias ya están dadas en tablas. Sus inercias y sus áreas ya están dadas en tablas. Solamente es trabajo de ustedes ver qué escala de ese perfil tengo que usar, qué tamaño del perfil tengo que usar para que la estructura soporte. Y eso lo vamos a ver en las clases del jueves o del viernes. Pero el punto es, fíjense que, por ejemplo, si aquí no hay ningún tipo de redondeo, esto yo claramente lo puedo dividir en 3 rectángulos. Esto mismo también lo puedo dividir en 3 rectángulos. Esto lo puedo dividir en 2 rectángulos. Claro, de repente a veces es más conveniente hacerlo de forma simétrica. Pero bueno, eso lo veremos ya en clases posteriores. Ahorita lo que me interesa es que trabajemos con este rectángulo de base B. Esto es Y. Esto es X. La base mide B. Y la altura mide H. Entonces, muchachos, les pregunto, ¿cuál sería la inercia de este cuerpo con respecto al eje X? Bueno, aquí sí lo voy a hacer por franjas directamente. Entonces es claro que del eje X a esta franja hay una distancia Y al centro de la franja, por así decirlo. Hay una distancia Y genérica. Entonces esto va a ser integral de Y cuadrado por diferencial de área, donde el diferencial de área va a ser simplemente base por diferencial de altura, que es de Y. Ok, entonces y sub X va a ser entonces integral de Y cuadrado por B por dy. Y me queda entonces que y sub X es igual a Y cubo sobre 3 por B evaluado entre X entre 0 y H. Porque claro, aquí la Y varía desde Y igual 0, esta horizontal, hasta Y igual H, esta otra horizontal que está más arriba. Entonces, Y sub X va a ser base por altura al cubo entre 3. Esto es respecto a un origen que está en su esquina inferior izquierda. Ahora,
Me interesa es respecto al centroide. Y para eso voy a usar el teorema de ejes paralelos. Ahora lo calculo con respecto al centroide. Y me voy a copiar de esta fórmula. Ah, por supuesto, muchachos, todo esto también aplica para las inercias en Y, pero con todo en Y. O sea, intercambian X por Y. Si aquí va en la original, aquí va X y aquí va Y, en invertido, o sea, para inercias que respecto al eje Y, aquí iría Y, aquí iría Y y aquí iría X. Para que sepan. Entonces, la inercia respecto al centroide sería la inercia respecto al eje 2. Bueno, que esto si quieren le podemos llamar eje 2 ahorita. X igual x2. A efectos de usar esta fórmula, quiero decir. Entonces esto sería base por altura al cubo entre 3 menos el área, que es base por altura. El área de un rectángulo es la base por la altura. Por la distancia al cuadrado entre el eje que pasa por el centroide y el eje 2. Entonces, distancia vertical, obviamente. El eje que pasa por el centroide es este. O sea, que pasa por toda la mitad. Entonces, la distancia entre ambos ejes es la mitad de la altura. H medios. O que no es que la franja estuviera en H medios. De hecho, ya voy a mover la franja para que eso no se confunda. La franja no necesariamente tenía que estar en H medios. Puede estar en cualquier punto de la... Solo que era más fácil de dibujar en el medio. Ya después alargo la distancia para que... Ok. Ahora modifico esto acá. Borro por acá, porque esto está un poquito más abajo. Sí, cuando corriges algo tienes que ver cuáles son las repercusiones en el resto de lo que hiciste. Eso es fastidioso, pero no imposible. Ok. Entonces, esa distancia claramente es h medios. Como está el cuadrado, lo pongo aquí. Entonces, esto va a ser h cuadrado sobre 4 por b por h. Xc es igual a bh cubo sobre 3 menos bh cubo sobre 4, mínimo como un múltiplo, es 12. O hago multiplicación cruzada de los denominadores, como ustedes quieran. Esto va a ser 4bh cubo menos 3bh cubo. Todo esto entre 3 por 4, que es 12. Y la inercia respecto al eje X que pasa por el centroide para este rectángulo o cualquier rectángulo de base B y altura H, donde la base es paralela al eje X, es un doceavo de la base por la altura al cubo. Y esto se parece bastante al resultado de la barra, en el que la inercia respecto a un extremo era un tercio de la masa por la longitud al cuadrado, y la inercia respecto al centro era un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. Con el rectángulo es parecido, pero en lugar de involucrar masas, involucramos áreas. Y bueno, pueden básicamente la longitud en este caso sería h. Claro, es la longitud más corta en este caso, pero es la que va en dirección perpendicular al eje con respecto al cual estoy calculando la inercia. ¿Alguna duda con respecto a esto, muchachos?
Todo fino, profe. Ok, excelente. Bueno, muchachos, esto sería todo por hoy. Sé que la clase estuvo un poco más corta de lo usual por los inconvenientes del comienzo. No creo que arregle lo de la memoria gráfica, no voy a emplear tiempo en eso, porque bueno, como siempre ando bastante ocupado, ya será para los del próximo trimestre. Pues es posible, lo que quiero decir, es posible que las grabaciones, como están hechas con el procesador y no con la tarjeta gráfica, estén un poco, con un poco más de lag en YouTube, en los videos de YouTube. Ese podría ser el efecto. No sé si va a tener ese efecto, espero que no. De todos modos, si veo que es algo que se puede resolver en 5 minutos, o sea, sí le voy a echar un poquito de ojo de aquí al jueves. Y si veo que se puede resolver en 5 minutos, lo resuelvo en 5 minutos. Si veo que no, bueno, las grabaciones van a sufrir un poco. Bueno, eh, creo que fue Vanessa la que dijo que tenía malestar y no le respondí. Bueno, Vanessa, que te mejores, Vanessa. Eso sería todo por esta clase. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Gracias, profesor. Hasta luego, Una profe. pregunta, profe. Hasta luego, a la orden, Hasta cuídense. luego, profe. Feliz tarde. Igualmente, estudien. Hasta luego, profe. Hasta luego.